la realidad es que, señores transportistas, el gran reto no va ligado a los camiones o a los clientes. El gran reto va ligado, sí, a los seres humanos. Así que yo prefiero perder un cliente que un operador. Es más, me voy más allá. Transpodcast, el podcast de transporte.mx. Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal, amigos de Transpodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y hoy tenemos un podcast diferente porque estamos abriendo esta nueva versión en donde podemos también ver a los entrevistados en vivo. Los que nos están escuchando en alguna plataforma de podcasting, bueno, pues seguimos así, pero los que también están en YouTube y en otras plataformas que permiten video, van a poder ver estas entrevistas también con video. Y para eso hice una selección muy, muy característica porque quería que mi primer invitado en este formato fuera una persona a la cual yo admiro y que pudiéramos tener una plática como las que tenemos muchas y muchas veces. Y por eso el día de hoy tengo, no del otro lado de la línea, sino del otro lado de la mesa, a Antonio José López, director general de Salsillo, una empresa de transporte diferente que hace las cosas diferentes, y por eso te doy la bienvenida, mi estimado Antonio. ¿Cómo estás? Estoy extraordinario y me siento muy halagado de ser el primero en este nuevo formato. Espero estar a la altura. Muchísimas gracias, Clemente. Rápido y en 2 minutitos, mucha gente no te conoce desde el punto de vista de tu trayectoria. A lo mejor ya te vio como transportista. Cuenta en 2-3 minutitos un poquito de tu trayectoria. ¿Cómo es que llegaste al mundo del transporte? ¿Qué hacías antes? Que te conozcan un poquito más. Muy bien, pues yo cuando era niño no quería ser ni doctor, ni bombero, ni futbolista. Yo quería ser vendedor. Soy vendedor por vocación. La única tarjeta de presentación que encontrarás en México que diga vendedor es la mía. Y cuando llegué a México en el año 91, en aquel entonces mi novia, ahora mi esposa, ella es de aquí de León, por eso es que vine para acá. Hay muchas personas que preguntan, oye, ¿qué haces aquí? ¿Por qué fue? Bueno, pues no soy emigrante ni económico ni político, soy emigrante del corazón. Y me dediqué por muchos años trabajando para Kenworth, Freightliner, Isuzu. Y bueno, fui vendedor de camiones. Lo disfruté extraordinariamente bien, mucho. Hice muy buenos amigos. Y en el afán de tener un negocio propio, dije, ¿qué puedo hacer? Investigué, ninguna marca me iba a dar una distribución de camiones, hace falta mucho dinero para ello. Y dije, bueno, pues entonces lo que voy a hacer es hacerme transportista. El común denominador del transporte de carga es trabajo, dedicación, esfuerzo. No aplica a la economía de escala de que porque tienen 1000 camiones las casetas te salen más baratas o el operador te sale más barato. Sí compras el camión más barato y poco más, pero del resto nos permite competir. Entonces por eso es que me hice transportista. Hay muchas personas que quieren ganar dinero para comprar su casa. Yo lo hice al revés. Yo ya tenía mi casa y la vendí para comprar los 2 primeros camiones. Fue la realidad quemar las naves. Me aventé y bueno, pues eso fue en el 2008. Y pues bendita la hora en la que estoy en este negocio porque me permite vivir mis valores de, como decía Cantinflas, ¿sí? No hay que acabar con los ricos, hay que acabar con los pobres. Oye, a ver, esta parte ha sido muy popular por parte de las redes sociales últimamente que hemos subido eso. Y te voy a hacer la pregunta de ¿por qué se llaman las empresas con las que has trabajado o con las que trabajas hoy? ¿Cómo se llaman? O sea, Salsillo, ¿de dónde viene el nombre? Salsillo viene en Murcia, donde yo nací, se celebra con mucha devoción cristiana la Semana Santa. Entonces, el escultor del siglo XVII que hizo las imágenes de la Semana Santa en los tronos que se sacan a procesionar por las calles de Murcia, como es costumbre en toda España, pero sobre todo en el sur, él fue el escultor Salsillo. Y allá en Murcia, la avenida principal es del escultor Salcillo, está el Café Salcillo, Materiales Salcillo, Colegio Salcillo. O sea, tiene que ver con mi tierra. Es algo así como si tú vas a abrir... No, yo ya tengo la analogía perfecta. Tres Guerras, en Celaya, se llama así por un arquitecto que se llamaba Eduardo Tres Guerras, que hizo un puente que se llama el Puente Tres Guerras, que era lo que estaba muy cerca del patio, por eso se llaman Tres Guerras. Y hay un parque Tres Guerras y un auditorio Tres Guerras. Entonces es como una analogía, ¿no? Sí. Un símil. Es un símil porque amo México
Es más, cuando hablo de mí mismo me digo mexicano, o sea, porque a fin de cuentas los mexicanos nacemos donde queremos. Yo decidí nacer allá en España y soy muy español, por supuesto, y extraño mi tierra todos los días, pero aquí es donde ya llevo más de la mitad de mi vida aquí es donde mi familia está, aquí es donde tengo mis amigos, por lo tanto, pero me acuerdo todos los días de mi tierra, por eso es que se llama Saltillo. Yo entiendo que tú has visto el transporte desde muchas perspectivas. Cuéntame un poquito, tu visión del transporte no es simple y sencillamente esa de generar riqueza por generar riqueza, sino de que la empresa sea un ente en el que se vayan desarrollando las personas y vayan logrando las metas de vida. Es complicado en un negocio como este, que luego de repente no es precisamente el diseño. Para eso te dirían, bueno, ¿por qué no hiciste una fundación y recibiste lana por otro lado? Pero tú has tratado de hacer una ósmosis entre el negocio del transporte y el desarrollo personal, el altruismo por parte de muchas asociaciones que apoyan también ustedes. Esa parte del negocio, para que lo entienda un transportista, ¿cómo lo empezaste a desarrollar? ¿Quiénes te han tildado de loco? Cuéntanos un poco más. Gracias. Mira, el mundo del transporte de carga, somos servicios, no fabricamos nada. Como no fabricamos nada, lo más importante son las personas. Entonces, si bien puede parecer romántico y filosófico y altruista todo lo que hacemos, a fin de cuentas, y sí lo hago por todo eso y lo hago por una cuestión ética, en el pasado sobraban personas para trabajar. En la actualidad faltan personas para trabajar. Entonces los jóvenes, que son realmente a los que tenemos que estar buscando, sin que yo ponga límite de edad, tenemos que estar contratando jóvenes. Los jóvenes son altruistas, son inclusivos, son ecologistas. Ahí tengo un dato anecdótico. Yo en la empresa tengo tres perros recogidos de la calle y lo hago por convicción, pero también lo hago porque los jóvenes que están conmigo están fascinados de que así actuemos en la empresa. No puede hacer nada que fingiendo, ¿eh? No, eso no aplica. Tienes que estar totalmente convencido, pero la realidad es que los que siguen con nosotros trabajando tiene que ver con que estamos ligados a los valores que ellos también viven y que es lo que esperan de nosotros. Por lo tanto, la realidad es que, señores transportistas, el gran reto no va ligado a los camiones o a los clientes. El gran reto va ligado, sí, a los seres humanos. Así que yo prefiero perder un cliente que un operador. Es más, me voy más allá. En el mundo del transporte de carga, a diferencia de cualquier otra actividad, por ejemplo, en el mundo de los hoteles, lo que busca un director es tener siempre las habitaciones llenas los 365 días del año. Un restaurante quiere tener todas las mesas llenas las 24 horas del día. Sorprendentemente, en el mundo del transporte de carga, sobran clientes y se sobra carga. El foco no está sobre los clientes, con todo el respeto a los clientes, faltaría más. Pero no, ahí no está el foco. O sea, es totalmente disruptivo. Esto se sale de cualquier curso que puedas tomar en una universidad. Sobran clientes, sobra carga. El foco está sobre las personas. Personas comprometidas, personas leales, ¿sí? Y a nosotros nos está funcionando extraordinariamente bien el estar contratando inexpertos e ir haciéndolo, porque conforme van aprendiendo, va permeando en ellos los valores de la empresa. Y me funciona maravillosamente bien el contratar futuros operadores inexpertos que no sepan. Si tienen experiencia y vienen a pedirnos trabajo, con todo respeto los rechazamos. El concepto del operador, desde que tú lo viste cuando empezaste la empresa o otros negocios de transporte, al concepto de operador que tienes hoy, es una persona que generalmente no se le escucha, a menos de que seas una empresa, pues a lo mejor lo voy a decir así, empresas muy pequeñas, empresas pequeñitas que luego de repente tienen esa capacidad de, pues hasta de contratar al compadre y esas cosas, pues sí puedes saber dónde vive, cómo anda su familia, si tienen algún problema, etcétera, etcétera. Y luego ya brincas a otros niveles de empresas en donde no saben más que su nombre y los tratan casi como un código y no saben absolutamente nada, se sienten ajenos, la verdadera camaradería la tienen con los colegas. Tú el concepto de operador, desde que llegaste a desarrollar empresas de transporte al día de hoy, ¿cuál es el que consideras que debe de desaparecer? Que ya no debemos de pensar en los conductores, en los operadores como
pues esa persona que se sube, yo decía antes que eran administradores de negocios, mucha gente todavía comparte conmigo esa idea. ¿Tú cómo ves esto? Pues yo veo que el operador, a ver, me voy más allá. Todo tiene que ver con la ley de la física. Sí, la ley de la gravedad dice que lo pesado va hacia abajo, no va hacia arriba. Entonces, el gran cambio no viene con el operador. El gran cambio viene con el transportista. Somos nosotros los que tenemos que cambiar y en automático los operadores cambiarán. La realidad es que ese perfil del operador gladiador extraordinario que se pasaba un mes y medio fuera, porque las carreteras no eran las mismas, etcétera, ha ido cambiando. Entonces, en este momento ya tenemos pues operadores que no tienen por qué saber de mecánica, no tienen por qué saber cambiar una llanta. La realidad es que ya hay servicios suficientes para que eso ocurra. Entonces, insisto, el gran cambio de mentalidad viene con nosotros los transportistas. Ese es el gran cambio, no con los operadores. Operadores sobran, personas que quieran trabajar sobran. Este país es un país que seguramente tiene 40 millones de pobres. Un operador, y lo digo con gran respeto, o sea, un operador que sepa leer y escribir, ya con eso es suficiente para ser capacitado. Y realmente dudo que haya un empleo en México que nada más sabiendo leer y escribir tenga ingresos de 40,000 pesos al mes. Dudo muchísimo. Hay personas con carrera universitaria de 3 idiomas que no lo ganan. Entonces, es una oportunidad que una persona de bajos recursos pueda literalmente cambiar la vida de toda su familia. Y somos nosotros los que tenemos que cambiar. Yo he escuchado a transportistas que su sueño es que el operador enseñe a su hijo. Y, Clemente, si un operador mío, un operador que colabora conmigo quiere enseñar a su hijo, lo despido. Por favor, ¿cómo es posible, sí, que tú quieras que tu hijo sea operador? Por Dios, que se pase un mes fuera, o sea, que falte a los bautizos, que falte a las navidades. No puede ser. Tú tienes que trabajar muy duro y tú eres el vivo ejemplo, ¿sí?, de que el operador tiene que soñar con que pueda pagar la universidad de su hijo para que cambie el destino. La realidad es que la pobreza no se hereda, pero la mediocridad sí. Por lo tanto, tienen que cambiar el destino y tú me preguntarás, bueno, y entonces, en el futuro, ¿quién va a manejar esas unidades? No los hijos de los operadores, sino otras personas de bajos recursos que quieran cambiar su destino, un operador urbano, un albañil, que realmente quieran brincar a un trabajo muy digno y un trabajo que les va a permitir ganar dinero. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, o que cambiemos el concepto de operador como lo tenemos estereotipado en México. Un operador, y tú vienes de Europa, en España, en Alemania, en Polonia, no tiene ese rol de trabajo que tienen aquí, que le dicen, me vale gorro que no veas a tu familia, que se termine el viaje, todo ese tipo de cosas, porque a lo mejor no podríamos decir, y ahí sí estoy a veces de acuerdo y a veces en desacuerdo contigo, puede ser operador, pero no como las condiciones de vida que tenemos hoy de operador. Bien lo dices, eso, perderse el bautizo del hijo, hacer cosas que pues definitivamente luego, híjole, es complicadísimo porque pues sufren mucho, hay veces que se pasan 2-3 días sin comer y no porque no les deposita la empresa, cuestiones de ese tipo. Si cambiáramos el rol o las condiciones de trabajo de un operador en México para que la segunda generación fuera pues una persona que supiera que va a trabajar como pilotos, perdóname, pero lo voy a tener que hacer de esa manera, como pilotos. El piloto pues viaja igual que el operador, pero tiene horarios y estos días yo no trabajo y le rentan un hotel que, bueno, ya quisiéramos muchos quedarnos en esos, está dignificado. Entonces, si el operador estuviera dignificado para una próxima generación, ¿pensarías igual que ahora? Pensaría diferente, pero ahí te va, Clemente. ¿A quién le toca dignificar al operador? Al que le toca dignificar es al transportista. Si los transportistas que nos están escuchando permiten una negociación con un cliente que tarde más de 3 horas para cargar, tarde más de 3 horas para descargar, perdona, rechaza a ese cliente, recházalo. Entonces la culpa es de nosotros los transportistas. Si un intermediario logístico, un freight forwarder, quiere que estemos más de 3 horas para cargar o descargar, no trabajes con él, recházalo. A ver, señores, investiguen, estudien, bendito Internet. ¿Saben lo que es un golpe de calor? Un golpe de calor
¿sí? Es una reacción que tiene el cuerpo por un exceso de calor y mueren las personas. Acuérdate cuando leemos las noticias que por exceso de calor en Francia murieron tantísimos ancianos. Esos son golpes de calor. Entonces, tener a un operador a 45 grados de temperatura en Monterrey esperando para cargar más de una hora, pues no voy a decir groserías por respeto a tu programa, pero no puede ser, o sea, no puede ser eso correcto. Por lo tanto, somos nosotros los transportistas, nosotros tenemos que dignificar la vida del operador. Uno de mis sueños, Clemente, es crear un departamento dentro de la empresa de compraventa de boletos de avión. Me explico. Y es que si un operador termina su flete en Ciudad Juárez, por ejemplo, y yo sé que va dirección Ciudad Juárez, le falta un día y medio para llegar, y se cumple su tiempo de estar arriba del camión, que en el caso de Salcillo son máximo 28 días, entonces ya no puede continuar trabajando después de esos 28 días y yo tengo que comprarle un boleto de avión para que, 2 boletos, uno es para el que va, para sustituirlo, y otro para regresarlo. Entonces, y no estoy lejos, porque aparte lo hago por convicción, pero lo hago porque es que tendremos que hacerlo, porque cada vez va a haber menos operadores. Y eso es una gran noticia. Es maravilloso que falten operadores, porque cuanto menos burros, más solotes. Cuanto menos operadores, eso nos permite hacer mejores negociaciones con nuestros clientes. Y tenemos nosotros la sartén por el mango. Por lo tanto, la dignificación, y espero haber contestado la pregunta, que me extiendo mucho, porque esto me emociona, la dignificación del operador es de nosotros. Si tú como transportista permites, punto 1, andar a más de 80 kilómetros por hora en un tractocamión sencillo, con 53 pies, estás violando la ley y estás invitando a que ellos la violen. Si tú permites que tarden más de 3 horas para cargar o descargar, si tú permites el uso de drogas y haces la vista gorda, o sea, todo eso, entonces tú como transportista eres el que tienes que cambiar y claro, por eso te faltan operadores. ¿Cómo no te van a faltar operadores? Y un dato anecdótico que a mí me funciona maravillosamente bien. Llevo 16 años en este negocio del transporte de carga y en 16 años jamás un operador bajo mis órdenes ha estado fuera de casa el 24 de diciembre. Jamás. Y cuando digo jamás, es jamás. Nunca. El 24 de diciembre, y traigo un proyecto para 2025, que este también está muy fumado y espero cumplirlo, que nadie, todavía no lo he hecho, pero va a ser para el próximo año, que nadie esté fuera de casa el Día del Padre. Todos en casa el Día del Padre. No puede ser que los hijos de nuestro operador el Día del Padre, coño, estén nada más felicitando a un mono o a una foto. No puede ser, no puede ser. Pensemos en las esposas, pensemos, ¿sí? Es más, aparte, el operador también tiene padre y también quiere felicitarlo. Por lo tanto, sí, traigo ese proyecto y esto tú dirás, ¡ay, qué romántico! Lo hago por convicción ética, pero por negocio. Porque eso va a provocar, ¿sí?, que los demás, que sus vecinos, que sus compadres, que sus amigos, oye, yo quiero trabajar ahí en Salcillo. Así que el gran cambio viene por nosotros, no viene por parte de ellos. Oye, Antonio, a ver, específicamente también tiene mucho que ver con el diseño del negocio. Sí. Eso que acabas de comentar es muy buena idea, pero también tiene mucho que ver cómo diseñamos el negocio. En México tenemos rutas muy largas. Yo he visto que algunas empresas de transporte lo que han logrado de alguna u otra manera es como crear bases y regionalizar la operación del transporte y de esa manera pueden lograr que los operadores también tengan esos desgastes menores de llegaste a Tijuana, cargas a Mérida. En ese sentido, yo también veía la posibilidad de que el transporte de carga en México fuera también más eficiente. En algún momento hablaron algunos transportistas de comprar un buque. Nosotros que vamos a Tijuana, decían, ¿por qué no vamos a Manzanillo con contenedores? Bajamos los contenedores, el buque hace cabotaje de Manzanillo, de Lázaro Cárdenas hasta Ensenada, y de ahí nada más recogemos y hacemos el movimiento a Tijuana, Mexicali, Ensenada, cosa que se hace en muchos países que tienen costa. En México no, ponemos todo sobre ruedas. ¿Tú has pensado que en algún momento dado regionalizar el transporte puede ayudar también a que el operador y a que la empresa sea más eficiente?
Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Mira, lo que es la regionalización en materia exclusivamente terrestre, donde, por ejemplo, un operador que viva en Tijuana lleve la carga hasta Culiacán y ahí deje la caja, agarre otra caja que ahí esté en la base de Culiacán y la suba a Tijuana, ese tipo de cosas. O sea, eso sí me parece una idea fantástica. Además, ya se hace en Europa, pero ten en cuenta que aquí el 90% de las empresas somos pequeñas. Entonces, al ser pequeño, pues yo no tienes tantas unidades para hacer ese tipo de cosas. Sí, o sea, entonces eso nada más se podría hacer si la ley lo permitiera y sería muy complejo por cuestión de carta de porte, etcétera. Si en realidad yo pudiera dejar una caja en Culiacán y otra empresa X, ¿sí? Lo llevara de Culiacán a Tijuana, eso sí podría ser, pero sería muy complejo. Dos cosas, por la cuestión legal y también no es casualidad que en México, en deportes individuales, sea maravilloso, como es atletismo y como es clavados o como es boxeo, y en deporte de equipo tengan grandes áreas de oportunidad. O sea, culturalmente los mexicanos para hacer equipo tenemos grandes dificultades. Sí, claro. Entonces, y lo sabes, pues tú estás más o menos metido en las cámaras y todo ese tipo de cosas, y es muy complejo, sí, la cuestión de hacer equipo, pero bueno, o sea, hay pruebas de cómo se puede hacer equipo y está Larmes y GTM, o sea, eso es una labor de equipo, ahí ya están unidos, pero es muy complejo poderlo hacer entre el pequeño y el mediano transportista. Entonces, me parece fantástico. En lo del buque te confieso que no lo he pensado, el que podría hacerlo, pero hace falta mucho dinero para ello. Es este señor que está muy ligado al transporte terrestre, que es el señor que tiene los buques que van de Topolobampo de Baja Ferris. Baja Ferris, podría intentarlo, pero fuera de eso, vaya, sería una inversión Bueno, ¿qué opinas, alta. Por ejemplo, que TUM tenga una flota de aviones? Pero eso no tiene que ver con el transporte de carga. No, ya sé que... No, sí lo hace, mensajería. ¿no? Bueno, es mensajería. Sí, y son negocios radicales. Bueno, son tan radicalmente diferentes la mensajería y la paquetería, que es como pretender asociar a un taquero con el restaurante Quintonil, sí, o sea, con algo muy fino. No, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, bueno, incluso hasta la SCT lo maneja diferente, el SAT lo maneja diferente. Entonces, o sea, lo que hace DHL, lo que hace Estafeta, sí, no es para mover camiones completos. A ver, sí existe el mundo de los charters para mover exclusivamente de un solo cliente, que es lo que hace Acti On Demand, ¿sí? Lo que las automotrices mueven y hasta helicópteros. Pero vaya, no es el común ni es lo fuerte del transporte terrestre. El transporte terrestre va a haber que seguir haciéndolo por ahora de la forma tradicional. A ver, vamos a hablar de clientes. Tú y yo hemos platicado muchas veces que los clientes a veces hay que dejarlos pasar, que no es precisamente lo más importante, y fíjate lo que voy a decir, y para todos los que están viendo aquí, no es lo más importante en el mundo del transporte, aunque sabemos que sin el cliente no hay transporte, pero hemos visto que están muy empoderados. Hoy se habla mucho del empoderamiento del cliente, el empoderamiento del operador, pero no se habla del empoderamiento del transportista. Y tú has dicho una cosa que yo he visto muchas veces, que es que el transportista tiene que tomar decisiones a veces que parecerían locas, que es decidir dejar de vender. Todo el mundo le ha tenido que negar un transporte a alguien porque no le convenga, pero muchas veces, y tú y yo hemos platicado, puede ser hasta con clientes que sí te generan rédito, pero que no te van a abonar a la cultura empresarial a futuro. Es decir, puedes sacar los números y en los números fue bueno, sacaste dinero, pero ese cliente te hace hacer cosas que tú no estás de acuerdo, que no está dentro de tu organización. ¿Ahí qué opinas? Pues lo que opino es que como muchas circunstancias del ser humano, que normalmente, y en México se practica mucho, en México los mexicanos culpamos, ¿sí?, a Cristóbal Colón, a la reina Isabel, a Porfirio Díaz, a Juárez, a Salinas de Gortari, al actual presidente. Siempre buscamos a quién culpar de nuestras debilidades y nuestra mediocridad. Y la realidad es que yo siempre defenderé al cliente agresivo,
porque yo cuando tomo el papel de proveedor procuro cuando tomo el papel de cliente procuro negociar con mucha justicia, pero soy muy duro. Si no, pregúntale a Qualitas cuando tienen que sentarse conmigo, pero siempre desde la obsesión de la justicia y no sintiéndome pequeño. Por lo tanto, en el caso de nosotros como transportistas, como la mayoría somos pequeños o medianos, nos sentimos pequeños. Es más, que nos hacen el favor. Sí, somos tan pequeños mentalmente que cuando vamos con marca grande, y no voy a dar marca, si tú quieres darlas, las das, que le pedimos por favor al fabricante de camiones, por favor, véndeme camiones, por favor, y vas tú a la agencia, él no va a verte. Cosas como esas porque nos sentimos pequeños, sí, porque don fulano es el distribuidor. No, Clemente, tenemos que sentirnos fuertes, tenemos que sentirnos grandes, tenemos que sentirnos poderosos. Y esto sí lo puedo nombrar porque es un líder del mundo de la capacitación. Qué bueno que tenemos en México a Miguel López Fiesco, un líder donde los haya, un hombre que interviene con sus artículos en los periódicos, un hombre gran conocedor. Pero bueno, yo creo que la discrepancia está en enriquecernos. Tú y yo discrepamos maravillosamente, pero es más, yo a veces hasta te provoco porque lo que quiero es sacarle hebra, sí, claro. sacarle hebra y para aprender de ti. Entonces yo con Miguel siempre le digo, oye, a mí no me enseña a hacer tarifas, yo de memoria te hago una tarifa, hombre, te hago una tarifa, por supuesto, y hasta le pongo el parche, sí, la parte proporcional por kilómetro del parche que le voy a poner a una llanta, eso yo me lo sé hacer de memoria, y si no hay unos maravillosos Excel extraordinarios, y si no hay cotizadores a través de GM, no, enséñanos a negociar, enséñanos a sentirnos grandes, enséñanos a decir no, enséñanos, es más, de una vez aprovecho, a todo aquel transportista que use el factoraje, no digo la grosería, pero piénsela, son todos unos perplejos. ¿Por qué? Esa perplejidad va de cómo es posible que ese cliente te esté sacando más dinero de la bolsa. Sí. O sea, por Dios, no tenemos márgenes del 50% ni del 40%. No, si bien no va del 20% y todavía sacar 2 puntos. ¿Por qué? Porque no sabes cobrar. Volvemos a lo de siempre. El cliente no tiene la culpa. El que genera el factoraje no tiene la culpa. Somos nosotros que no sabemos negociar. Si tú sabes negociar, es más, ese cliente que nos paga factoraje, a la CFE no le sale con el factoraje, al que tiene que pagar la renta de la nave no le sale con el factoraje, no. A los empleados no le sale con el factoraje. ¿Por qué nosotros? E insisto, no es culpa de ellos, es nuestra debilidad. Por lo tanto, ¿sí? No hay clientes agresivos, hay transportistas débiles. Así que me encantará que esto lo escuchen los transportistas y que se sientan fuertes, que se sientan grandes, que se sientan poderosos. Y te comparto algo que yo hago habitualmente en las reuniones semanales para ver los resultados de cada uno de los departamentos. Yo no tengo ni un solo cliente que nos compre más del 10%. Si tengo uno del 10%, tomo medidas drásticas para bajarlo. Esto es un contrasentido. Cualquier departamento de marketing lo que está buscando es vendamos más. En el caso mío es menos, hasta que llegue al 10%. Y si no. Y hay medidas muy sencillas. Y además no falta quien culpar. Le culpamos al seguro, a la inseguridad. No, hombre, sobran pretextos para hacer de que eso baje. Por lo tanto, tiene que ver con que nosotros nos empoderemos, con que, por Dios, o sea, los transportistas somos anoréxicos. Por muy grandes y fuertes que veamos, nos vemos mal en el espejo. El problema de la anorexia. Sí. Yo siempre digo que soy antianoréxico, porque aunque estoy subido de peso, me veo en el espejo, coño, qué bonito me veo. Me veo hasta delgado. Tengo un problema de antianorexia, porque siempre me veo bien. Y es así como nos tenemos que sentir, Clemente, grandes, poderosos. Y por Dios, es que lo somos. Aparte, el mercado lo tenemos nosotros por el mango. No es casualidad que las autoridades en general de todos los países pueden hacer que entre inversión extranjera para telecomunicaciones, para bancos, pero el transporte de carga nunca. Y en el transporte de carga, y todos ustedes, esto no es una historia de los años 40, esto pasó en el 2020, cuando la pandemia, todo se cerró, menos nosotros. Somos la sangre que corre por las venas del país, somos los que llevamos los alimentos, los que llevamos las medicinas. Así que espero que esta conversación
Y perdón, dicen los que me escuchan que a veces escucharme es como sentir una revisión prostática virtual. Sí, lo siento porque es de lo que se trata. De lo que se trata es que cambiemos y que entendamos que la sartén la tenemos nosotros por el mango. Oye, a ver, es que es una serie de alianzas, es complicado. Yo siempre he dicho y respeto mucho a la gente que produce. Por ejemplo, aquí en el caso de León, los zapateros, porque tener todos los insumos a la mano, ensamblarlos en una sola línea de producción, tener el producto, venderlo, todo es complicado. Yo creo que cualquier persona que ve un negocio por afuera lo ve complicadísimo. En el caso del transporte, el éxito es una serie de buenas prácticas que van desde escoger buenos proveedores, escoger buenos colaboradores. Y con colaboradores voy a hablar desde el operador hasta el que abre la puerta, el que barre al director de tráfico, todos colaboradores. Y escoger buenos clientes. Ahí en ese sentido, luego mucha gente nos pregunta, quiero hacer un negocio de transporte porque a lo mejor por ahí alguien les dijo que había carga. Es suficiente que una persona quiera ser transportista porque simple y sencillamente alguien anda necesitando transportistas. Es una muy mala recomendación decirle, ve y compra un camión. Ahí, a ese tipo de personas, ¿qué les dices? Yo les digo que el transporte es tan sencillo, que hasta yo pude ser transportista. Es muy sencillo de hacer, pero es como una maravillosa novia, extraordinaria novia, la mejor novia que puede haberte encontrado en el mundo, la mejor esposa futura, la mejor madre para tus hijos, pero el transporte es como una novia muy celosa. Como de pronto voltees tantito nomás los ojos porque ves otra señora que pasa muy bella, te hace que pagues el precio. Entonces, la realidad es que el transporte necesita dedicación total, lealtad total. Si te dedicas a otra cosa, aunque sean 20 minutos al día, no vas a hacerla. Eso es lo que yo le diría a todo aquel que lo intente en el transporte de carga. Es un poco como el vendedor de seguros. Los vendedores de seguros son exitosísimos, pero después de los 4 o 5 años. ¿Sí? Los primeros años pasan hambre. Entonces, si no tienes a alguien que te esté manteniendo, tú no puedes ser vendedor de seguros. Lo mismo con el transporte de carga. Si vas a dejar tu actividad y vas a emprender, necesita estar dedicado de tiempo completo. Eso es lo que le diría a cualquiera que le quiera entrar al transporte de carga. Tú ves este negocio como un negocio a largo plazo y a lo mejor que hasta multidimensional. Dentro de la misma empresa que tienes y que creaste, tienes muchos inversionistas, la mayor parte de los activos son proporcionados por externos. Ese modelo de negocio, obviamente lo hemos platicado tú y yo, en algunas otras partes se dieron, aquí en León específicamente con Julián de Obregón fue una cosa que funcionó en un híbrido porque había mucho transportista y mucho no transportista. Y vamos a entrar al tema de invertir en transporte. Obviamente, si existe pues hoy por hoy un auge en el mundo del autotransporte de carga, es atractivo para la inversión. Pero luego de repente la gente tiene esa mala idea de que invertir en el transporte es aventar el dinero y regresar, que te regresen bolsas de dinero. Para todas esas personas que luego de repente quieren empezar a invertir y que no se quieren meter en la operación, que yo ya he tratado a muchos, ¿qué les dices en el sentido de es un negocio en el que tienes que ser como ese vendedor de seguros, esperar unos años para empezar a realmente obtener un ingreso? Y si lo que quieres es ganar dinero de la noche a la mañana, pues ahí están los casinos y con el riesgo que tienen, ¿no? Sí, mira, en el mundo de las inversiones hay pocas cosas que puedas inventar. El retorno de la inversión va ligado al riesgo y eso lleva ya cientos de años. O sea, si tú quieres una seguridad absoluta, bueno, pues compra bonos del Tesoro alemán que creo que están en negativo. Si quieres una rentabilidad muy, muy prudente, compra CETES. Si quieres una extraordinaria rentabilidad, invierte en tecnología. Si quieres algo conservador, bueno, pues compra un departamento, réntalo. Hay pocas cosas que descubrir bajo el sol respecto a las inversiones. En el mundo del transporte de carga es un retorno de la inversión muy prudente, es conservador. ¿Por qué? Porque si un restaurante pega o un modelo de calzado pega, ese vendedor de calzado, ese fabricante se va a las nubes, un restaurante se pone de moda, se va a las nubes y en 6 meses ha recuperado la inversión. En el mundo del transporte de carga... No hay modas. Y hay modas, sí. Y en el mundo del transporte de carga... Sí, aunque tengas una barbaridad de trabajo, tú no puedes duplicar el número de fletes. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay un recorrido que hacer,
un descanso del operador. O sea, no puedes, ¿sí? Y lo vivimos siempre los tres últimos meses del año, no se pueden duplicar, ¿sí? Lo que sí se puede reducir es el tiempo parado, pero no puedes duplicar, no puedes hacer el doble de flete por una cuestión de limitación logística. Por lo tanto, yo le diría a todo aquel inversionista que entienda que es un negocio conservador, pero que está blindado contra pandemias, crisis, etcétera. O sea, no hay crisis que pueda contra nosotros, no hay pandemia. Lo único a lo que le podemos tener pánico es al camión 100% autónomo. El día que llenemos un camión, le demos un botón y vaya de aquí a Monterrey la unidad sola, entonces ahí ya no habrá razón de ser de que haya transportistas, pero aún así hay que buscarle flete de regreso a esa unidad sin operador. No, está ¿sí? mucho trabajo. Entonces, mientras eso y los retos malos, ¿no? La inseguridad principalmente. Exacto. Pero lo de la inseguridad vamos a pensar que sea temporal. Lo de la tecnología llegó para quedarse, pero aún así, es más, ya existen aviones de varias toneladas de peso totalmente autónomos. O sea, los drones del ejército de los Estados Unidos son autónomos. ¿Y cuántos aviones comerciales tú conoces que sean autónomos? Ninguno. O sea, entonces las leyes no lo permiten. Qué bueno, imagínate que vas volando y no hay piloto. No hay piloto. Entonces, la tecnología llega para apoyar al operador, más no para sustituirlo. Por lo tanto, o sea, nosotros estamos blindados contra cualquier crisis y sí es una buena opción de inversión. Es más, yo siempre de una forma radical, como procuro hablar, cuando alguien quiere invertir, me dice, oye, ¿cuánto voy a ganar? Digo, en los primeros 4 años no vas a ganar nada. ¿Cómo? ¿Cómo que no voy a ganar nada? Digo, mira, en el mundo de las inversiones, si tú inviertes en un departamento, el departamento mantiene su valor, la renta es utilidad pura. Si tú inviertes en un camión, el activo va perdiendo valor. Por lo tanto, el activo no es como el departamento que mantiene el valor e incluso va teniendo plusvalía. Por lo tanto, el primer objetivo antes de hablar de utilidades es recuperar la inversión. Sí. Una vez que tú quedas tablas, oye, no perdí, no gané, ya está el dinero conmigo, a partir de ahí sí es utilidad. Y es una utilidad, por supuesto, que se va generando y otra utilidad adicional el día que decides vender la unidad. El único que gana utilidades el día 1 es el que se compró un boleto en una rifa y se sacó un camión. Sí. Porque el que lo pagó todavía tiene que esperar mucho tiempo para recibir una utilidad. Efectivamente. Entonces, eso es lo que les dejo bastante claro. Y bueno, pues fuera de eso, pues trato de vender lo no intangible, de los valores que tenemos, de la política que nos está funcionando extraordinariamente bien para que no nos falten operadores, de lo radical que soy respecto a los tiempos de carga y descarga, de todas estas cosas disruptivas que nos están sirviendo. Pero adelante. Ahora, en el caso de, y regresando un poco al principio, los negocios no son negocios per se. Son un esfuerzo de personas que luego en muchos casos tienen que apoyar a otras. Yo sé que en el caso de Salsillo escogen algunas asociaciones civiles, algún convento y todo para poderlos apoyar. ¿Eso de dónde nació y cómo lo pudiste materializar? Y vamos, hay algunos de los inversionistas que llegan y que de repente ven que para invertir tienes que también aportar una lanita, ese tipo de cosas. ¿Qué te dicen? Fíjate que todo el mundo está a favor, ¿eh? Todo el mundo está a favor y bueno, déjame aprovechar la ocasión de todo el mundo que te escucha para hacer honor a quien le aprendí esto. Yo se lo aprendí a don Alfredo Martos. En paz descanse, el papá del actual distribuidor y abuelo del futuro distribuidor, de Carlos. Sí, de Kenworth Base. Exactamente. Yo al distribuidor, yo trabajé para él y yo vi que iba una monjita, la madre Joaquina, ahí a cobrar su dinerito cada mes y eso me sedujo y mis respetos sí, para don Alfredo y dije, el día que yo tenga una empresa, yo también voy a compartir. Entonces, es lo que estoy haciendo. Es más, puedo hablar de cantidades de cada camión. Yo tomo 60 pesos a la semana. 60 pesos por todas las semanas del mes, por todas las unidades, son varios miles de pesos. Entonces, vaya, le estamos haciendo una donación cada mes. Y después de eso dije, ¿qué te parece, Antonio, si creas una empresa de transporte de carga, ya que es lo único que sabe hacer, que sea totalmente altruista, donde la razón de ser fiscalmente de la empresa es la utilidad? Nada más que la diferencia es que esa utilidad no va a ser para mí, sino va a ser para una parte para el asilo y la otra para comprar la segunda unidad y la tercera y la cuarta y después para reponer la primera. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Lo hago por convicción ética, lo hago porque
a fin de cuentas, la gasolina que a mí me mueve tiene que ver con la autoestima. Entonces, esto alimenta mi autoestima. O sea, la autoestima no es algo que tú puedas comprar por internet, no es algo fácil de encontrar. Entonces, tienes que estar haciendo cosas, ¿sí?, para la autoestima. Hay quien va buscando a quién comprar lástima y va a un semáforo y le entrega a alguien en un semáforo dinero y ya entrega dinero y compra lástima. Yo procuro comprar cosas que a mí me llenen mi autoestima y esto alimenta mi autoestima. Sorprendentemente, y no lo había planeado así, esto hace que el objetivo que busco de que los colaboradores, sobre todo los jóvenes, ¿sí?, quieran estar conmigo, les fascina estar en una empresa que está cambiando la vida de las personas, que está haciendo cosas diferentes en México. Entonces, y aparte resulta chocante que un extranjero venga a hacerlo aquí. Por lo tanto, espero haber contestado a tu pregunta. Me lo enseñó, sí, don Alfredo. Sé que Alfredo sigue con eso y sé que Carlos sigue con eso. Entonces, y eso me está dando un resultado extraordinario y no lo puedo cuantificar en un estado financieros, pero eso nos da una fortaleza extraordinaria. Esto lo inventaron los jesuitas hace 500 años. Los jesuitas no es común que vayan poniendo la mano, como otras instituciones de la Iglesia, ¿sí? Oye, dame dinero, ¿sí? No, los jesuitas lo que hicieron es crear la red de universidades privadas más grande del mundo, ¿sí? Nada más que el mercadólogo es muy malo porque las llaman diferentes en cada ciudad. Imagínate que McDonald's se llamara diferente en cada ciudad. Entonces, en un lugar se llama Iteso, en otro lugar... Exacto, pero bueno, esa es otra cosa. Colegios también, muy caros. Ellos hacen negocio, hacen un extraordinario negocio. Esas instituciones son para hacer negocio. Y caramba, qué caro cobran. Y saben venderlo. Pero obviamente la diferencia es que ese dinero no es para ellos. Viven decentemente y les gusta vivir bien, pero no es para ellos. Eso es para las obras que tienen, en concreto acá en México. Tienen la Tarahumara, tienen obras en Chiapas. La verdad que andan siempre muy silenciosos, no publicitan lo que hacen, pero sí son grandes, ¿sí? Y son unos grandes maestros y son el reflejo que tengo yo de crear empresas altruistas. ¿Sí me explico? A mí no me gusta cuando yo voy en la carretera y la Cruz Roja está poniendo una alcancía para que le ponga dinero. A mí eso no me gusta. Creo que si gracias a tanto error que he cometido puedo ser empresario y puedo ser transportista y el transporte nunca se acaba porque siempre hay carga, siempre hay clientes, bueno, pues entonces hagamos eso. Y, insisto, sin haberlo planeado, eso me ayuda a retener operadores, me ayuda a retener colaboradores y me ayuda a respirar un ambiente positivo y un ambiente de que somos una compañía inclusiva y que piensa en los demás. Hablábamos de que las empresas de transporte son empresas de gente. Ya lo demás se compra en algunas tiendas y se adquiere en otros lados. De tus colaboradores, ¿qué características buscas? Yo sé que puedes poner una vacante y vamos a hablar desde monitoristas, ventas, administrativos. ¿Qué características tú consideras que tiene que tener una persona para trabajar en una empresa de transporte? Que luego no es que sea más o menos demandante que otras industrias, pero sí de repente el perfil tiene que tener ciertas características. ¿Tú qué buscas, digo, en específico en tu empresa? Muy bien. Lo que busco... Mira, cuando planteo esto y digo, si quien me escucha cree que hay algo más importante que el amor, y más en una educación como la mexicana, judeocristiana, con la fuerza de la Iglesia, donde siempre se habla de amor, 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 y le digo, oye, ¿crees que puede haber algo más importante que el amor? Y me dicen, no hay nada más importante que el amor. Y yo les discuto, si hay algo más importante que el amor, se llama lealtad. Es más, yo conozco matrimonios que el amor se ha ido... Déjate de la pasión. Una cosa es la pasión, otra cosa es el amor. El amor ha ido bajando, pero gracias a la lealtad siguen juntos. Uno puede... O sea, la lealtad es determinada. O sea, puede ser más importante o más cohesionante la lealtad que el amor. Es más, se puede vivir sin amor, pero no se puede vivir sin lealtad. Esa es una percepción. Es una percepción mía, sí, que sé que resulta chocante para la educación mexicana. Por lo tanto, lo que yo busco es la lealtad. Por encima de todo, la lealtad en el colaborador. Es por ello que no te quiero decir con esto que nunca he contratado a alguien con experiencia. Sí he contratado personas con experiencia, pero procuro, sobre todo para oficina, monitoreo, etcétera, que sean personas inexpertas y los vamos haciendo. Cuando son expertos, ya traen la maña de la anterior empresa. Sí. Y además vienen a querernos enseñar. Y pues a mis pulgas ya sabrás, ¿verdad? Entonces, y cuando vienen sin saber, pues lo que quieren es aprender. Entonces, lo que
procuro detectar es la lealtad. En ocasiones no tanto les pongo pruebas, a veces las pruebas se van dando de una forma sola, pero sí procuramos leer la lealtad. Y si son leales, es más, nosotros tenemos operadores leales, muy leales, extraordinariamente leales, que ya son dueños de su camión. Y no dueños de su camión año 2010, no, dueños de su camión 2024. Entonces, eso me está, gracias a su lealtad, porque me dicen, Antonio, ¿qué tengo que hacer para ser dueño de mi primera unidad? Porque si me dices de mi unidad, dije, no cuento contigo. No, de mi primera unidad. Sí, para que pienses en la segunda y en la tercera. Claro. Entonces, lo único que necesito de ti es tu lealtad en las obras, en lo que digas y en lo que pienses. Mientras eso no lo hagas, y mi querido, tarde o temprano, eso se refleja si no eres leal. Tarde o temprano. Entonces, si eres leal y la lealtad se demuestra en la dificultad, es lo que cuenta conmigo para que yo te ayude a que realmente cambies el destino financiero y de valores de tu familia. Por lo tanto, lo que busco en el colaborador es la lealtad. Ahorita me acabo de cargar un paréntesis, lo que hablaba de que no quiero que el operador eduque a su hijo a ser operador. Y esto ojalá en algún momento pensé si debería de callarme todo lo que hago, y dije, no, tengo que platicarlo todo para que otros, si les parece bien, lo copien. Entonces, lo que estoy haciendo con los hijos de los colaboradores es que los fletamos un autobús, ya un autobús completo de 50 plazas, espero que este año sean 2 autobuses de 50 plazas, y los llevo a las esposas o a nuestras compañeras, que son madres, van con sus hijos a la FIL, la Feria Internacional del Libro. Uh-huh. Y ya te puedo presumir que el otro día traté de retar a la hija de una colaboradora a ver qué libro estaba leyendo, y me quedé boquiabierto, que me explicó no solamente el título, me explicó de qué trataba. Entonces, ya nada más que he hecho una lectora, Clemente, una sola lectora. Sí, no, ya cambiaste el mundo. Ya cambió el mundo. Yo, para mí, ya cambió el mundo, entonces, y estoy loco porque llegue la FIL de nuevo. Entonces, y eso también ayuda a esa lealtad por parte de su madre, porque va a decir, ¿sabes qué? Yo me quedo aquí. Sí, a lo mejor en un principio no llegó siendo leal en el pensamiento. Pero se fue dando. Se fue dando, exactamente. Oye, ya casi por último, yo siempre he considerado que en el mundo del transporte, y lo platicábamos antes también, pues mucha de la mala competencia genera vicios desagradables, ¿no? Que platicábamos acerca de que pues hay mucha gente que llega, desde los clientes que te platicaba yo hace rato, que llegan y que te dicen, oye, vamos a bajar los fletes. ¿Por qué? Pues porque hay una instrucción de abaratar los costos. La mala competencia, que de repente pues tú compras diésel, llega alguien que compra huachicol a la mitad de precio y obviamente puede ofertar una tarifa diferente. ¿Tú qué percepción tienes de que el transporte en el futuro, que luego de repente pasan los años y decimos ya va a empezarse a depurar entre los malos transportistas y los buenos transportistas, y luego no pasa? ¿Tú ves ya condiciones para que en un futuro sí los clientes empiecen a considerar que pues el valor del transportista, de un intangible tan importante, no tenga nada más que ver con el precio del flete? Y que no considere nada más eso en base a la decisión de comprar un flete. Mira, no le temas a tu competencia, témele a tu incompetencia. Partiendo de esa base, jamás un cliente, y lo rebato y que me pongan a quien quieran para discutirlo, nunca un cliente ha comprado un flete por precio. Eso no existe, eso no es cierto, eso es mentira. Te lo hace ver. Son grandes compradores, han recibido grandes cursos de negociación, muchos de ellos han pasado por la universidad, han recibido cursos de negociación basado en Harvard o basado en Carras, y son grandes negociadores, pero nadie te compra un flete por precio. Si eso realmente fuera, no existiríamos los transportistas, no existiría Grupo Transporte Monterrey, no existiría Tracción, no existiría Castore, no existiría DHL. No es cierto que compren. El problema no es la competencia, el problema es que tú te creas que el flete es por precio. Por lo tanto, yo no soy barato. Yo en la empresa, es más, ¿con qué asocias lo barato? Lo asocias con mediocridad, lo asocias con que la unidad no va a llegar, pero bien lo dijiste hace ratito, o sea, hay que hacer selección de clientes. O sea, yo no voy a venderle fletes con todo lo que le ofrezco de plus y de valor agregado a un cliente, a quien mueve cartón para reciclar, a quien mueve
productos commodity, no, o sea, en realidad ese no es el cliente. Mira, me pongo ahora en modo vendedor. Cuando tú haces una muy buena prospectación, no tienes que vender. Solito el cliente te compra. Por lo tanto, tienes que prospectar correctamente el cliente. En el mundo del refrigerado se da mucho. ¿Tú crees que alguien que genera carga refrigerada, como lechuga, brócoli, carne de res, realmente compra por precio? No. Si tú haces como transporte refrigerado una muy buena selección, una muy buena prospectación, claro, pues solito el cliente va a comprar. Pueden negociar plazo, pueden negociar algo de precio, pero no te compran por precio. Por lo tanto, todo regresa a con lo que empezamos esta conversación. Tiene que ver contigo. Yo creo que no hay nadie. Es más, ojalá haya cada vez más transportistas que cobren barato. Yo siempre, o sea, si eso pasa, tarde o temprano van a desaparecer. Soy un fan número 1 del SAT. Estoy fascinado con la autoridad. Estoy encantado, gracias al SAT, en automático, el que está compitiendo. Sí, o sea, lo que dices es que estás a favor de todas estas regulaciones como el complemento carta-aporte y... ¡Claro! Pues, claro. Y ojalá fuera mucho más. Mira, ¿cuántos transportistas tienen contratados operadores jubilados? Lo sabemos, pero ¿qué ocurre? Que a la hora de la carta aporte virtual, entonces tienes que poner el número de seguro social y quedan fuera. Mira, que ahí es todo un tema. Fíjate que yo ahí sí no difiero un poco, porque yo he visto muchos operadores que por jubilarse no quieren dejar de trabajar y debería de haber un esquema. Hay que buscar una cooperación con la autoridad, de decirle, oye, la persona está en condiciones, ya que cobre su pensión, pero que todavía pueda seguir trabajando, porque además con su pensión no le alcanza. Pues eso le toca a Canacar. Y no pasársela en convenciones. No, eso le toca a Canacar. Claro. ¿Y dónde está Canacar para esto? Y soy afiliado a Canacar, ¿eh? Sí. ¿Dónde le toca a Canacar? Y nomás están con que México transporta. No, eso le toca a Canacar. Ahí te va. Una de las cosas más disruptivas que hice fue ir a hablar con los federales para pedirles en la época de los federales, sí, para pedirles por favor que detuvieran a mis unidades. Me dijeron, señor, usted está loco. O sea, ¿cómo quiere usted que paremos a sus unidades? Digo, claro. Porque así me vas a revisar que estén... Claro, tú sabes lo que es tener una red a nivel nacional de auditores empistolados que estén auditando a mis camiones. ¡Hombre, por favor, háganlo! Y además suena muy buena estrategia, porque luego, como no hacen lo que uno les pide, ya no los paraban. No, y en concreto fue en Celaya. Fui a hablar a Celaya y la verdad que me dieron por mi lado. Y dice, señor, sus camiones no nos luce, no nos late. O sea, tenemos un sexto sentido desarrollado, que dimos, sí, claro, no. Y digo, hombre, pues qué mal. Deja ver si los ensucio o les quito un espejo para que los paren. Pero la realidad es que... en resumidas cuentas, con esta conversación, lo que quiero que quede, si alguien pregunta, bueno, resume esto en 30 segundos, todo lo que nos pasa, todo lo que nos ocurrirá en el futuro no depende de nada externo, depende del cambio que cada uno de nosotros estemos haciendo. Maravilloso. Pues, Antonio, te quiero agradecer ser el primer invitado a este formato de podcast en donde te podemos ver diciendo lo que... Porque mucha gente que ha escuchado el podcast, que te ha estado aquí, pues no tuvo esta oportunidad de ya poderte ver. Eres un transportista diferente, te lo he dicho muchas veces. La gente lo sabe. Y eso también tiene un valor muy, muy importante porque tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que seguir estereotipos, tenemos que hacer las cosas como nos guste, como nos convenga, como sea mejor. Porque simple y sencillamente este negocio es el libre, ¿no? A final de cuentas. Muchas gracias, Antonio José López, por estar aquí en Transpodcast el día de hoy. Gracias, Clemente. Mi admiración y mi respeto, porque siempre un entrevistado necesita un buen entrevistador y tú siempre haces muy bien tu tarea de investigar a la persona que tiene enfrente, y si no me estuviera haciendo las buenas preguntas que me has hecho, pues no podría responder esto. Muchísimas gracias. No, gracias a ti y gracias a todos ustedes por estar el día de hoy aquí en Transpodcast. Ya saben, la mejor y la mayor información del mundo del transporte la van a encontrar en un solo lugar, transporte.mx. Saludos.